Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Flores Bocanegra y voy a hacer la presentación de mi modelo macroscópico para la segunda entrega del curso de modelamiento matemático. El modelo que vamos a abarcar es el de la mezcla de dos gases ideales. Es el mismo gas ideal, pero uno entra por una superficie, el otro entra por otra superficie y entran, como se puede ver aquí, con una temperatura 1A en la superficie 1A, una presión 1A, una velocidad 1A, y en el caso de la superficie 1B, ese gas va a entrar con una temperatura 1B, una presión 1B y una velocidad 1B. Es decir, van a entrar a velocidades, presión y temperatura diferentes. Van a entrar, van a llegar al plano 1, que es la frontera del subsistema que vamos a trabajar, en el que entran los gases y se empieza a hacer la mezcla. Luego van a salir por el plano 2, que va a ser la frontera de salida del subsistema, en la que finalmente van a tener, ese va a ser ya una mezcla uniforme, y entonces va a tener una sola temperatura 2, una sola presión 2 y una velocidad 2, que es la que el modelo busca estimar. Eh, para eso, por cierto, este modelo es del libro, un ejemplo del libro Transport Phenomena, que usamos como referencia en el curso, está citado al final. Abarca la página 460-461. Sin embargo, nosotros hacemos dos suposiciones adicionales que ya veremos. La primera suposición que se hacen son los perfiles de velocidad planos. También se supone que el gas es ideal, que hay una energía potencial despreciable y que por ende no van a haber cambios significativos de elevación. Se expresan las variaciones de la capacidad calorífica, es decir, que ese término va a ser constante, y se asume que en el plano de salida 2 pues el gas ya es uniforme, como habíamos dicho. Bueno, las suposiciones adicionales que nosotros hacemos es que la operación es no adiabática y se va a perder calor a través de estas paredes de aquí. Eh, y bueno, que estas paredes de aquí tienen fricción y eso va a afectar el balance de momento macroscópico como un término de fuente. Bueno, como la definición de los subsistemas, como ya vimos, este es el único subsistema que se tiene. Están las superficies de entrada 1A, 1B, el plano 1 que hace como frontera del subsistema, el plano 2 que hace como la frontera de salida del subsistema, y finalmente la superficie de salida S sub 2. Y suponemos que S sub U son estas paredes de aquí, ¿cierto? ¿No? Estas paredes de aquí que eh, las que no son no permeables, a diferencia de las superficies de entrada y salida, son no permeables, porque la idea es que pues, el gas está ahí contenido y se mezcle, pero el calor sí va a salir, como supusimos, y sí van a tener un coeficiente de fricción. Eh, ya yéndonos a la construcción de la estructura básica del modelo, podemos ver que en el caso del balance de masa, vamos a tomar como lo que entra, ¿sí? Y lo que sale como lo que entra por la superficie 1A y la superficie 1B, y lo que sale es finalmente el gas ya mezclado por la superficie 2. Esa es esta parte de este término de aquí. Como no hay fuente de ninguna clase, esto de aquí es cero, no se está generando masa de ninguna forma y no hay transporte convectivo, por lo tanto esto de aquí también es cero. Eh, ahora vayamos a el de momentum. Ok. En el de momentum, como esto se considera un flujo unidimensional, solo se va a depender del transporte convectivo, la fuerza de presión y la fricción. Eso significa que en el transporte convectivo, como podemos ver aquí, vamos a tener estas sumatorias de entrada y salida, que las podemos ver aquí, ¿cierto? La masa con su respectiva velocidad y el área de cada superficie por su respectiva presión. Todo lo demás va a ser cero, excepto de que por la suposición que hicimos, efectivamente sí vamos a tener un término de fuente. Ese término de fuente va a ser el de la fricción. Eh, sí, como supusimos que la energía potencial era despreciable, no vamos a considerar fuerza de gravedad, no hay reacciones químicas que generen momento y no hay ningún pistón ni ninguna clase de parte móvil que aplique en fuerza mecánica. Para el balance de energía vamos a definir estos flujos entálpicos, ¿cierto? Que vendrían a corresponder a estos H sub J que están aquí.
Sus flujos entálpicos se definen con la capacidad calorífica, que como ya supusimos es constante, con la temperatura del flujo que estemos tomando en consideración y una temperatura de referencia que es la temperatura de referencia para la entalpía y es conocida. Es así para cada uno y bueno, terminamos teniendo esa parte que la primera parte corresponde a la sumatoria, a estas sumatorias de entrada y salida. Lo podemos ver aquí. Em, sí, en el transporte no convectivo, en el modelo original, nuevamente, aquí no había nada, perdón, aquí no había nada, pero nosotros supusimos la existencia de este término, al suponer que iba a haber transferencia de calor a través de las paredes hacia afuera, ¿cierto? Entonces, tenemos este término. Eh, sí, no hay fuentes de energía interna, entonces sí, este término de aquí también es cero. Eh, Bueno, ya yendo un poco quizás a ecuaciones constitutivas, vamos a suponer que la fuerza de fricción se valora mediante factores de fricción macroscópicos que dependen del número de Reynolds. Entonces, eso no va a resultar en una ecuación que tengamos que resolver. El flujo de calor se definirá mediante la ley de enfriamiento de Newton, ¿cierto? Que es esto. Y de nuevo, todo esto va a ser conocido porque este T es la temperatura media. Entonces, sí, no habrá problema. Y pues por la ley de los gases ideales que se supuso, podemos despejar la densidad, pero recordemos que la que nos interesa realmente es al final la mezcla 2, ¿cierto? Entonces podemos de esto, de esta, de esta ecuación constitutiva, tenemos una relación directa entre la presión 2 y la temperatura 2. Como venía diciendo, las únicas incógnitas del sistema son la presión 2, la velocidad sub 2, la temperatura 2 y pues la masa 2, que son resolubles por todo lo que hemos visto y porque el sistema es estacionario. Aquí podemos ver cómo se ven las ecuaciones de balance en el libro. Ellos ya generan otras ecuaciones constitutivas que yo no incluí, y que efectivamente esto se resuelve. Podemos ver que lo de ellos es ligeramente diferente porque de nuevo todos estos diferenciales al final serían cero, lo que nos permite resolver el, el modelo, es encontrar P sub 2, B sub 2, P sub 2. Eh, Eso sería todo. Finalmente podemos ver la tabla con una explicación de todo y ya, eso es todo. Muchas gracias por su atención.